Los suelos de mármol de la hacienda de los Valentino brillaban como lágrimas congeladas bajo el sol de la tarde, y yo estaba de rodillas fregándolos por tercera vez esa semana. Tenía las manos en carne viva, rojas y agrietadas por los limpiadores industriales que la señora Méndez, la ama de llaves, insistía en que usáramos. Nada que no fuera la perfección para el hogar del señor Valentino. El olor a químicos me quemaba las fosas nasales, mezclándose con un tenue aroma a cuero importado de los muebles y algo más oscuro, más caro, que no podía identificar. Dinero antiguo, poder, peligro. Yo era invisible aquí, solo otra pareja de manos para pulir la superficie inmaculada de un mundo al que nunca pertenecí. Me rugía el estómago. Había vuelto a saltarme el desayuno para enviarle dinero a mi mamá en Puebla. Los tratamientos contra el cáncer estaban agotando los pocos ahorros que nos quedaban, y mis dos trabajos apenas cubrían sus medicamentos. El puesto de empleada doméstica en la hacienda de los Valentino pagaba mejor que cualquier otra cosa que pudiera encontrar con mi falta de educación, pero significaba jornadas de 16 horas y un cuerpo que me dolía en lugares que no sabía que podían doler. ¡Niña! La voz aguda de la señora Méndez irrumpió en mis pensamientos como un cuchillo. La oficina del patrón derramó vino en la alfombra persa. Ocúpate de eso de inmediato. Se me cayó el corazón al estómago. La oficina del patrón. Llevaba 3 meses trabajando aquí y había logrado evitar estar a solas en una habitación con Dante Valentino. Lo había visto, claro. Imposible no hacerlo. Se movía por la casa como una tormenta sombría, siempre rodeado de hombres con trajes caros y armas escondidas bajo sus chaquetas. Había aprendido a hacerme más pequeña, más silenciosa, prácticamente desapareciendo entre las paredes cuando él pasaba. Pero había notado cosas. La forma en que la voz de todos bajaba a un susurro cuando él entraba en una habitación. Cómo incluso la señora Méndez, que gobernaba al personal de la casa con mano de hierro, se volvía deferente y nerviosa en su presencia. Las reuniones nocturnas en su estudio, donde las voces alzadas y el sonido de algo pesado golpeando el suelo me hacían trabajar más rápido, fregar más duro, rezar para que nunca me notara. Ahora, niña, antes de que se fije, recogí mis útiles con manos temblorosas y me abrí paso por el laberinto de pasillos. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Había contado al menos 12 cámaras de seguridad en las áreas que tenía permitido limpiar, y siempre había hombres apostados en varios puntos, hablando en italiano que no entendía, sus ojos fríos y evaluadores. La puerta de la oficina estaba un poco abierta. Llamé suavemente. Mis nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada madera. Adelante. Su voz era como humo, oscura, suave y de alguna manera asfixiante. Empujé la puerta, manteniendo los ojos bajos, y de inmediato lo olí. El rico e intoxicante aroma de un perfume caro mezclado con humo de cigarrillo y ese mismo olor a cuero que impregnaba toda la casa. Y vino. Vino tinto tiñendo los intrincados patrones de lo que probablemente era una alfombra que valía más que toda mi vida. Disculpe, señor Valentino. La señora Méndez me envió para... Mírame cuando te hablo. Mi aliento se cortó lentamente. Levanté la vista de la alfombra manchada hacia el hombre sentado detrás del enorme escritorio de caoba. Dante Valentino era más joven de lo que esperaba para alguien que inspiraba tanto miedo. Quizás 32, 33 como máximo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula afilada como para cortar vidrio. Y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del whisky añejo, ardiendo con una intensidad que me erizó la piel. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, revelando antebrazos marcados con tinta que no podía distinguir desde esa distancia. Era hermoso de la forma en que un arma cargada es hermosa, innegablemente atractivo y absolutamente letal. ¿Cuál es tu nombre? Se recostó en su silla, esos ojos color whisky, estudiándome con una atención que me hacía querer salir corriendo de la habitación. Araceli, señor. Araceli Ramos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa, Araceli Ramos?
3 meses, señor. Mi voz apenas salió como un susurro. Apreté más los productos de limpieza, como si de alguna manera pudieran protegerme. 3 meses, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Y apenas te noto ahora. Eso es interesante. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara con un miedo que no podía nombrar. Lo observé mientras se levantaba, moviéndose alrededor del escritorio con la gracia fluida de un depredador. Era alto, mucho más alto que yo, y a medida que se acercaba, sentí todo el impacto de su presencia. El poder emanaba de él en oleadas. Este era un hombre que daba órdenes que la gente moría por seguir. Este era un hombre que poseía todo lo que abarcaba su mirada, incluyéndome a mí, aparentemente, durante la duración de mi empleo. La alfombra, señor, yo debería... Dime, Araceli, ¿por qué trabajas en 2 empleos? Se detuvo a unos pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. Se me secó la boca. ¿Cómo lo sabe? Sé todo lo que sucede en mi casa, todo sobre cada persona que entra en ella. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Tu madre está enferma. Cáncer en etapa 3. Los tratamientos no están cubiertos por el seguro. Estás ahogándote en deudas, trabajando hasta la muerte para salvar a una mujer a la que quizás le quedan 6 meses de vida. Me ardían los ojos. Escucharlo tan directamente, tan clínicamente, hizo que la realidad me cayera encima como una ola. Necesito este trabajo, señor Valentino. Por favor, trabajaré más duro. No me quejaré de las horas. Tranquila. La palabra fue una orden, no un consuelo. No te estoy despidiendo. Simplemente tengo curiosidad. Eres diferente a las demás, más callada. Realmente intentas desaparecer. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Eso lo encuentro refrescante. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. En su lugar, me arrodillé y comencé a trabajar en la mancha de vino, concentrando cada gramo de mi atención en la tarea. Mis manos temblaban mientras aplicaba la solución, frotando en círculos cuidadosos como me habían enseñado. Lo sentí observarme. Sentí el peso de su mirada como un toque físico en la parte posterior de mi cuello, deslizándose por mi columna. La oficina estaba demasiado silenciosa. Ningún sonido del resto de la casa penetraba aquí. Estábamos solos, realmente solos. Y esa comprensión hizo que mi respiración se acortara. Tienes manos delicadas. Su voz vino directamente detrás de mí ahora. Y estuve a punto de saltar. Demasiado delicadas para este tipo de trabajo. Son lo suficientemente fuertes, señor. Seguí fregando, manteniendo mis ojos en la alfombra, en el vino que se estaba levantando lentamente de las costosas fibras. ¿Lo son? Lo oí moverse, y luego estaba agachado a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Extendió la mano, y antes de que pudiera alejarme, sus dedos atraparon mi muñeca. Su toque era firme, dominante, ardiendo contra mi piel. Estas manos cuentan la historia de alguien que trabaja demasiado por muy poco. Alguien que ha olvidado lo que se siente al ser cuidado. Intenté alejarme, pero su agarre se apretó lo suficiente como para mantenerme en mi lugar. No doloroso, pero absolutamente inquebrantable. Señor Valentino, por favor. Dante. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca sobre mi pulso acelerado. Cuando estemos solos, me llamarás Dante. Eso no es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi casa picolina. ¿Entiendes? Había acero bajo el tono suave, una promesa de consecuencias si protestaba. Asentí sin confiar en mi voz. Buena niña. Soltó mi muñeca e inmediatamente extrañé el calor de su toque. Un pensamiento que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Termina con la alfombra y luego ven a la cocina. Me aseguraré de que comas algo antes de que te desmayes en mis suelos de mármol. Estoy bien. Eso no fue una petición. Se puso de pie y regresó a su escritorio, despidiéndome efectivamente mientras dejaba claro que no era libre de irme.
Regresé a mi trabajo con manos temblorosas, hiperconsciente de su presencia continua, la forma en que ocasionalmente levantaba la vista de los papeles que revisaba para observarme. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que tuviera cuidado, que recordara qué tipo de hombre era, de lo que era capaz. Pero también había algo más, algo cálido y peligroso que se desplegaba en mi pecho. La forma en que me había tocado, la preocupación en su voz cuando mencionó la comida. Nadie se había preocupado por si yo comía en meses. Estaba tan cansada de ser invisible, de no ser más que un fantasma rondando los bordes de la vida de otras personas. Y Dante Valentino me había visto de verdad. Esa debió haber sido mi primera advertencia. Terminé con la alfombra, recogí mis útiles y me puse de pie con las piernas como agua. Dante estaba ahora en su teléfono, hablando un rápido italiano que sonaba a música y amenaza a la vez. Hizo un gesto hacia la puerta sin mirarme, y yo huí, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. La señora Méndez esperaba en el pasillo, con sus ojos afilados evaluándome. ¿Qué te tardaste tanto? La mancha era difícil. El señor Valentino pidió que tomara mi descanso para almorzar ahora en la cocina. Sus labios se apretaron en una fina línea de desaprobación. No te entretengas y no te hagas ilusiones, niña. Hombres como él no se fijan en muchachas como tú por razones inocentes. Sus palabras me siguieron por el pasillo como una maldición. Sabía que tenía razón. Había oído las historias sobre hombres poderosos y las mujeres que trabajaban para ellos. Historias que nunca terminaban bien para las mujeres. Pero necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero. Así que iría a la cocina. Comeré lo que sea que haya preparado para mí. Y luego volvería a ser invisible. Ese era el plan. La cocina estaba vacía excepto por Antonio, el chofer personal y guardaespaldas de Dante, quien me saludó con un asentimiento desde su posición junto a la ventana. En la isla de mármol había un plato cubierto aún tibio y un vaso de jugo de naranja fresco. Me acerqué con cautela, como si pudiera morderme. Pollo marsala, verduras asadas, pan fresco. Solo el olor hizo que mi estómago se retorciera de hambre. Comí mecánicamente, demasiado consciente de la atenta presencia de Antonio, demasiado confundida por esta repentina atención. ¿Por qué le importaría a Dante Valentino si su empleada comía? ¿Por qué me notaría a mí si podía tener a cualquier mujer que quisiera? Estaba casi terminando cuando escuché pasos. Dante entró en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, y todo mi cuerpo se puso rígido. Terminó la llamada, se guardó el teléfono en el bolsillo y se apoyó en el mostrador frente a mí. ¿Mejor? Asentí, incapaz de articular palabras. Bien, vas a empezar a comer regularmente. No permitiré que mis empleados se desmayen por desnutrición. Se cruzó de brazos. El movimiento tensó su camisa sobre su pecho. De ahora en adelante, almorzarás aquí. Antonio se asegurará de que te alimentes correctamente. Señor Valentino, Dante, eso no es realmente necesario. Sé que es necesario en mi propia casa. Su tono no admitía discusión. Estás demasiado delgada, demasiado pálida. Te vas a enfermar, y entonces no le servirás a nadie, y menos a tu madre. La mención de mamá me apretó la garganta. Puedo cuidarme sola. ¿Puedes? Se apartó del mostrador y se acercó a mí en 3 largas zancadas antes de que pudiera reaccionar. Su mano estaba debajo de mi barbilla, inclinando mi rostro hacia el suyo. Su toque fue sorprendentemente suave, pero también había posesión en él, propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó, Picolina? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser lo suficientemente vulnerable como para necesitar a alguien? No necesito... Todos necesitan a alguien. Su pulgar rozó mi labio inferior y la electricidad recorrió todo mi cuerpo. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para aceptar ayuda cuando se ofrece. Debí haberme apartado, debí haber recordado mi lugar, recordado el peligro. Pero estaba tan cansada, tan sola, y la forma en que me miraba, como si importara, como si fuera algo valioso en lugar de desechable. Era embriagador. ¿Por qué eres amable conmigo?
Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo brilló en sus ojos, algo oscuro y posesivo que debió haberme aterrorizado, porque ahora eres mía para proteger. Simplemente aún no lo sabes. Antes de que pudiera procesar esa declaración, antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono sonó. Respondió en italiano, su expresión se endureció, y así el momento se rompió. Dio un paso atrás, ya concentrado en cualquier crisis que requería su atención, y fui despedida con un gesto. Prácticamente salí corriendo de la cocina, mi mente aturdida, mía para proteger. ¿Qué significaba eso? Hombres como Dante Valentino no protegían a la gente. Los usaban, los desechaban, los destruían cuando ya no eran útiles. Pero incluso mientras intentaba convencerme de esa verdad, no podía olvidar el calor de su mano en mi cara, la intensidad en sus ojos cuando me había mirado. Pasé el resto del día en una bruma, saltando ante las sombras, esperando que apareciera en cada esquina, pero no lo volví a ver. Ni esa noche cuando finalmente me arrastré a mi pequeño apartamento, ni a la mañana siguiente cuando regresé para mi turno. No fue hasta 3 días después, mientras limpiaba uno de los baños de invitados, que la señora Méndez me encontró. El señor Valentino quiere verte en su oficina. Inmediatamente. Se me cayó el estómago. ¿Hice algo mal? Ella simplemente negó con la cabeza, su expresión indescifrable. Ve, no lo hagas esperar. Abrí el camino de regreso por esos interminables pasillos, mi corazón palpitando con cada paso. La puerta de su oficina estaba cerrada esta vez. Llamé. Oí su voz decirme que entrara y entré en lo que se sentía como una guarida de leones. Dante estaba de pie junto a la ventana, a contraluz por el sol de la tarde. No se volvió cuando entré, simplemente siguió mirando sus inmaculados jardines. Cierra la puerta. Lo hice, el suave chasquido sonó como una campana fúnebre. Ciérrala con llave. Mi mano se congeló en el pomo. Señor, cierra la puerta, Araceli. Cada palabra fue enunciada con precisión, sin dejar lugar a discusión. Con dedos temblorosos giré la llave. El sonido resonó en el silencio repentino y me di cuenta con una claridad cristalina de que acababa de encerrarme en una habitación con el hombre más peligroso que jamás había conocido. Dante finalmente se volvió para mirarme, y la expresión de sus ojos me dejó sin aliento. Era hambre, cruda, apenas contenida, absolutamente posesiva. Ven aquí. No podía moverme. Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Cruzó la distancia entre nosotros en segundos, y luego sus manos estaban en mi cara, inclinándola hacia la suya, y su boca se estrelló contra la mía en un beso que me robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Debí haberlo empujado, debí haber gritado, luchado, hecho cualquier cosa excepto lo que realmente hice, que fue derretirme en él, como si hubiera estado esperando toda mi vida este momento. Su beso era exigente, posesivo, reclamándome con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. Su brazo se envolvió alrededor de mi cintura, tirándome contra los planos duros de su cuerpo, y jadeé contra su boca. Él se aprovechó de inmediato, su lengua se adentró para probarme, para explorar cada rincón de mi boca como si la estuviera memorizando. Me habían besado antes, encuentros torpes y olvidables con chicos que no sabían lo que hacían. Esto no era eso. Este era un hombre que sabía exactamente cómo hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Cuando finalmente se apartó, estaba mareada, desorientada, mis labios hinchados y mi corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Así está mejor, murmuró, su pulgar trazando de nuevo mi labio inferior en ese gesto que se estaba volviendo familiar. He querido hacer eso desde la primera vez que te vi de rodillas en mi pasillo. Esto está mal, logré susurrar, incluso cuando mi cuerpo me traicionó al acercarse a su tacto. Usted es mi empleador. Podría perder mi trabajo. No vas a perder nada. Su voz era firme, absoluta. Todo lo contrario, de hecho. Te voy a dar todo lo que necesites, Picolina. Empezando por esto. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre, apretándomelo en las manos.
Lo abrí con dedos temblorosos y casi lo dejo caer cuando vi lo que había dentro. Dinero en efectivo. Miles de pesos en efectivo. ¿Qué es esto? Mi voz salió estrangulada. El tratamiento de tu madre. La terapia experimental que sus médicos mencionaron, pero dijeron que era demasiado cara. Está organizada. Comienza la próxima semana. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera hablando del clima, no alterando fundamentalmente la trayectoria de mi vida. Las lágrimas nublaron mi vista. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí, puedes, y lo harás. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. ¿Entiendes lo que te ofrezco, Araceli? Te ofrezco esperanza, un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejarme cuidarte. ¿Por qué? La pregunta me salió de la garganta. ¿Por qué haría esto por alguien como yo? Ni siquiera me conoce. Algo peligroso brilló en sus ojos, pero sí te conozco. Te he investigado desde el día en que entraste por mis puertas. Sé que tu padre abandonó a tu familia cuando tenías 12 años. Sé de los hogares de acogida después de que tu madre no pudiera mantenerte. Sé de la beca que perdiste cuando ella enfermó y tuviste que abandonar para cuidarla. Lo sé todo, Picolina. Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de dolor que te convirtió en la mujer que tengo delante. La invasión de mi privacidad debió haberme indignado. En cambio, todo lo que sentí fue una extraña sensación de alivio. Él conocía las peores partes de mí, las piezas rotas, y aún estaba aquí, aún me miraba como si fuera algo valioso. Eso es una locura, respiré. Apenas me conoce y me ofrece pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué quiere a cambio? Su sonrisa fue lenta, depredadora. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada en la vida es gratis, especialmente de hombres como yo. Su pulgar rozó mi pómulo, dejando fuego a su paso. Te quiero a ti, Araceli, en mi cama, en mi vida, mía en todo lo que importa. La habitación se tambaleó. ¿Quiere que sea su... qué? ¿Su amante? No, la palabra fue aguda, definitiva. Una amante es temporal, desechable. Lo que quiero de ti es mucho más permanente. Se inclinó, sus labios rozando mi oreja, y sentí sus palabras más de lo que las oí. Quiero que me pertenezcas por completo. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad. A cambio te daré todo. Tu madre tendrá la mejor atención que el dinero pueda comprar. Nunca tendrás que fregar otro piso ni agotarte intentando sobrevivir. Vivirás aquí conmigo y no te faltará nada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Hombres como Dante Valentino no hacían ofertas como estas a mujeres como yo. Esto es una locura. Podrías tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres de tu mundo. No las quiero. Su voz se volvió dura, posesiva. Te quiero a ti. Te he querido desde que te vi haciéndote pequeña en mis pasillos, intentando desesperadamente ser invisible. ¿Sabes lo raro que es eso? Todos quieren algo de mí. Todos ven el poder, el dinero, el miedo que inspiro. Pero tú... Se apartó para mirarme, sus ojos color whisky ardiendo. Tú solo querías sobrevivir. No conspiraste, ni manipulaste, ni te me lanzaste. Eras real y te voy a tener. Necesito tiempo para pensar. No. Su mano se deslizó a la parte posterior de mi cuello, manteniéndome en su lugar. Tu madre comienza el tratamiento la próxima semana. Eso te da hasta el domingo para decidir. O aceptas mi oferta y te mudas al ala este el lunes por la mañana, o te vas y nunca más te molestaré. Pero entiende esto, Araceli. Si te vas de todo. El tratamiento, el dinero, esto. Me besó de nuevo, más lento esta vez, pero no menos devastador. Todo eso desaparece. Era un ultimátum disfrazado de elección. Aceptar sus términos o ver a mi madre morir sabiendo que podría haberla salvado. Eso no es justo, susurré contra sus labios. La vida rara vez lo es, Picolina, pero te ofrezco una salida, una forma de salvarla a ella y a ti misma. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Confiar en él.
Confiar en un jefe de la mafia que traficaba con violencia y crimen, que me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad, era una locura, imprudente, peligroso. Pero cuando pensé en mamá, en ella languideciendo en esa cama de hospital, en cómo sonreía aunque yo sabía que estaba agonizando, cuando pensé en tener el poder de salvarla, ¿qué otra opción tenía realmente? Necesito garantías, me oí decir. Necesito saber que la cuidarán pase lo que pase entre nosotros. El orgullo brilló en sus ojos. Niña inteligente. Sí, haré que mis abogados redacten un contrato. El tratamiento de tu madre continuará independientemente de nuestro acuerdo. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal. Se me escaparon las palabras antes de que pudiera detenerlas. Y de inmediato me arrepentí cuando vi su expresión endurecerse. Pero en lugar de ira, se rió. Un sonido grave y peligroso que me apretó el estómago. Sí, exactamente. Y en mi mundo, Araceli, mi palabra es más vinculante que cualquier documento legal. Cuando hago una promesa, la gente sabe que la cumplo. Cuando hago una amenaza, saben que la llevo a cabo. Recuerda eso. Me soltó y regresó a su escritorio, sacando su teléfono. Antonio te llevará a casa. Empaca lo que quieras conservar. El lunes por la mañana te mudarás. Iremos de compras por cualquier otra cosa que necesites. Espera, ¿el lunes? Pero aún no he decidido. Sí, ya lo hiciste. Me miró y había una certeza absoluta en su mirada. Decidiste en el momento en que pediste garantías en lugar de mandarme al infierno. Ahora eres mía, Picolina. Solo necesitas el fin de semana para aceptarlo. Me quedé congelada mientras hacía una llamada en rápido italiano. En cuestión de minutos, Antonio apareció en la puerta, su expresión cuidadosamente neutra, mientras Dante le indicaba que me llevara a casa. Fui acompañada, aturdida, mi mente incapaz de procesar por completo lo que acababa de suceder. El viaje a mi apartamento fue silencioso. Antonio no habló, no hizo preguntas, solo condujo con la calma eficiencia de alguien que había visto cosas extrañas. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, un complejo ruinoso en un barrio donde el coche de Dante probablemente costaba más que todo el lugar, finalmente encontré mi voz. ¿Lo hace a menudo? ¿Hace ofertas así a sus empleados? Los ojos de Antonio se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. El señor Valentino no me explica sus acciones, señorita. Pero en los 10 años que he trabajado para él, nunca lo he visto mirar a nadie como la mira usted. Sea lo que sea esto, es diferente. Diferente. La palabra resonó en mi mente mientras subía las escaleras a mi apartamento del tercer piso. Bueno o malo diferente. Peligroso o devastador diferente. Pasé el fin de semana en una niebla de indecisión y negación. Visité a mamá en el hospital, la vi luchar por respirar, la escuché disculparse por ser una carga. Cuando le conté sobre el nuevo tratamiento, sobre el donante anónimo que cubría los costos, lloró de alivio. No hizo preguntas. No se preguntó quién sería tan generoso. Simplemente me tomó la mano y me dijo que me amaba, que aprovecharía esta segunda oportunidad. La culpa me carcomía. Ella no sabía el precio de su milagro. No sabía que me estaba vendiendo esencialmente para salvarla. Pero, ¿era realmente venderme si una parte de mí quería esto? Si una parte de mí había estado pensando en el beso de Dante, en su tacto, en la forma en que me miraba como si fuera algo precioso. Durante las últimas 72 horas, la noche del domingo, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas. La mayoría de mi ropa estaba gastada, descolorida, no apta para la vida que Dante ofrecía. Guardé fotos, algunos libros, las joyas de mi madre, cosas que importaban, cosas que recordaban quién era yo antes de todo esto. No dormí esa noche. El lunes por la mañana llegó con una inevitabilidad brutal. Exactamente a las 8 a.m. llamaron a mi puerta. Antonio estaba en el pasillo, con el rostro cuidadosamente impasible. El señor Valentino me envió a recogerla, señorita. ¿Está lista? ¿Estaba yo? ¿Alguien podría estar listo para entrar en una vida así? Asentí, tomé mis maletas y lo seguí hasta el coche que esperaba. El viaje de regreso a la hacienda se sintió a la vez demasiado largo y demasiado corto.
Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente seguía repasando todos los escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. El coche atravesó las puertas, pasó el puesto de seguridad y subió por el largo camino de entrada. La casa se veía diferente ahora. Ya no solo un lugar de trabajo, sino una prisión. Una hermosa prisión dorada donde acababa de aceptar cumplir mi condena. La señora Méndez esperaba en la entrada, con expresión agria. El señor Valentino está en su oficina. Quiere verla de inmediato. Sus pertenencias serán llevadas al ala este. Me abrí paso por esos pasillos familiares. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La puerta de la oficina estaba abierta esta vez. Dante estaba de pie junto a la ventana de nuevo, de espaldas a mí, pero podía sentir su conciencia de mi presencia. Cierra la puerta. Lo hice. Mi mano temblaba en la manija. Ven aquí, Araceli. Crucé la habitación con piernas que parecían pertenecer a otra persona. Cuando estuve lo suficientemente cerca, se volvió y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Hambre, posesión, satisfacción. Viniste. ¿Creíste que no lo haría? Sabía que lo harías. Extendió la mano. Sus dedos recorrieron mi mejilla hasta mi garganta, sintiendo mi pulso acelerado. Porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad cuando se presenta. Y porque, lo quieras admitir o no, tú también quieres esto. Estoy aquí por mi madre. Estás aquí por múltiples razones, Picolina. Tu madre es una de ellas. Esto me atrajo contra él, su otra mano deslizándose posesivamente alrededor de mi cintura. Es otra. Me besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo, tomándose su tiempo para explorar y reclamar. Cuando finalmente se apartó, ambos jadeábamos. El ala este ha sido preparada para ti. Tu propia suite, dormitorio, baño, sala de estar, todo lo que puedas necesitar. Pero comprende algo, Araceli. Su mano se apretó en mi cintura. Esas habitaciones son tuyas para privacidad, para comodidad. Pero tus noches, esas me pertenecen. El calor me invadió el rostro. Necesito tiempo para adaptarme. Lo tendrás. No soy un monstruo, a pesar de lo que puedas pensar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Puedo ser paciente cuando estoy debidamente motivado. Pero no te equivoques, ahora eres mía. Todo hombre que te vea lo sabrá. Toda mujer que te mire entenderá que estás bajo mi protección. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá muy rápido por qué la gente teme el nombre de los Valentino. La posesividad en su voz debió de aterrorizarme. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Debería ver mi habitación, logré decir. Antonio te mostrará. Instálate. Descansa. Esta noche cenaremos juntos, solo nosotros. Quiero saber todo de ti que mis investigadores no pudieron averiguar. Me soltó, dio un paso atrás e inmediatamente extrañé su calor. Y Araceli, bienvenida a casa. A casa. La palabra resonó burlonamente mientras Antonio me guiaba por más pasillos hasta el ala este. La suite que me mostró era más grande que todo mi apartamento. Solo el dormitorio podía albergar 3 de mis antiguas habitaciones. Todo era impecable, elegante, caro, una jaula forrada de seda y oro. Mis maletas parecían patéticas en medio de tanto lujo. El señor Valentino ha arreglado para que venga una estilista mañana, dijo Antonio desde la puerta. Ella te ayudará con un nuevo guardarropa. Si necesitas algo antes de eso, simplemente levanta el teléfono. La extensión 1 llega a la cocina. La extensión 2 llega a seguridad. La extensión 3 llega directamente al señor Valentino. Me dejó sola en mi hermosa prisión y me senté en el borde de la enorme cama, preguntándome qué acababa de aceptar. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña mezcla de ansiedad y aceptación surrealista. Exploré mi nueva suite como un prisionera examinando su celda, el baño con sus encimeras de mármol y una ducha tipo lluvia que podría albergar a 4 personas. El vestidor que actualmente estaba vacío excepto por mi patética colección de ropa usada. La sala de estar con ventanales de piso a techo que daban a jardines cuidados
que probablemente costaban más de mantener que la hipoteca de la mayoría de las personas. A las 6 llamaron suavemente. Una joven que no reconocí estaba en el pasillo con una funda de prendas y un estuche de maquillaje. Señorita Ramos, soy Sofía. El señor Valentino me pidió que la ayudara a prepararse para la cena. Por supuesto que lo hizo, porque aparentemente ya no podía ni vestirme sin su intervención. Pero la dejé entrar porque realmente no tenía nada apropiado que ponerme, y porque negarme le parecía una batalla que no valía la pena pelear en mi primer día. Sofía fue eficiente y amable, parloteando sobre cosas sin importancia mientras trabajaba. El vestido que sacó de la bolsa era simple, pero elegante, seda esmeralda profunda que realzaba mis curvas y caía justo por encima de mis rodillas. Me maquilló con mano ligera, me rizó el cabello en suaves ondas y se echó hacia atrás con una sonrisa satisfecha. Hermosa. El señor Valentino estará muy complacido. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo, como alguien que podía estar junto a un hombre como Dante sin parecer ridícula. La ilusión era casi convincente. Sofía me guió por la casa hasta un comedor privado que nunca antes había limpiado. Luces tenues, una mesa íntima para dos, y Dante de pie junto a la ventana con un traje negro que probablemente costaba más que un año de mi antiguo salario. Se volvió cuando entré, y la cruda apreciación en sus ojos me dejó sin aliento. Bellísima, murmuró, acercándose a mí y tomándome la mano. La llevó a sus labios, sus ojos nunca se apartaron de los míos. El vestido te queda perfecto. Estás hermosa. Gracias. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Agradecerle por vestirme como una muñeca. Me apartó la silla, esperó a que me sentara, y luego tomó asiento frente a mí. En cuestión de minutos, el personal apareció con vino y el primer plato. Algún tipo de sopa que olía increíble y probablemente tenía un nombre que no podía pronunciar. Háblame de tu madre, dijo Dante, agitando su copa de vino. ¿Cómo era antes de enfermarse? La pregunta me sorprendió. Esperaba que hablara de sus reglas, de sus expectativas, de los parámetros de nuestro acuerdo. En cambio, quería saber de mamá. Fuerte, dije suavemente, mis dedos trazando el tallo de mi propia copa de vino. Trabajó en 3 empleos después de que mi padre se fuera. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando ella misma no tenía nada. Solía cantar mientras cocinaba canciones italianas antiguas que le enseñó su abuela. El apartamento siempre olía a ajo, a tomates y a amor. Algo brilló en la expresión de Dante. Italiana, su apellido de soltera era Rossi. Sus abuelos vinieron de Sicilia en los años 20. Di un pequeño sorbo de vino. El sabor intenso explotó en mi lengua. Ella solía contarme historias sobre el viejo país, sobre la familia y la lealtad y la importancia del honor. Rossi, dijo el nombre pensativo. De Sicilia. Había una familia Rossi conectada con la Genovese en ese entonces. Llevaban un barrio en Brooklyn. Se me aceleró el corazón. No sé nada de eso. Quizás tu madre tampoco. O quizás sí y eligió protegerte de ese conocimiento. Dejó su copa de vino, su mirada intensa. La vida que llevo, Araceli, no es algo que haya elegido a la ligera. Es un legado, sangre. Mi abuelo construyó este imperio. Mi padre lo expandió. Y ahora es mío para proteger y hacer crecer. Algunos nacen en la oscuridad. No podemos elegir. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor con lo que haces? No. Su honestidad me sorprendió. No te pido que apruebes mis negocios. Te digo la realidad de lo que has entrado. Hay reglas en mi mundo, códigos que deben seguirse, lealtad por encima de todo, la familia por encima de todo. Ahora eres parte de eso, estés lista o no. La sopa fue retirada, reemplazada por lo que Sofía susurró que era oso buco estofado de ternera que se deshacía en mi lengua. Nunca había probado algo tan perfecto en mi vida. Todo sobre esta comida, este momento se sentía como un sueño del que me caería en cualquier segundo. ¿Cuáles son tus reglas? Pregunté en voz baja. ¿Qué esperas de mí? Dante se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos ardientes color whisky. Honestidad. Completa honestidad en todo momento.
Si algo te molesta, me lo dices. Si alguien te amenaza, me lo dices de inmediato. No me ocultes cosas, Araceli. No puedo proteger lo que no conozco. ¿Protegerme de qué? Su mandíbula se tensó. De todo. Hay gente que te usaría para llegar a mí. Familias rivales, enemigos que he hecho en los negocios. Cualquiera que piense que haciéndote daño me haría daño a mí. Y tendrían razón. Estiró la mano por encima de la mesa, sus dedos capturando los míos. Ahora eres mi debilidad, Picolina. En el momento en que te reclamé, en el momento en que te hice entrar en mi vida, te convertiste en un objetivo. Por eso tendrás seguridad donde quiera que vayas. Por eso necesito saber dónde estás en todo momento. El miedo me recorrió la espalda. No lo había pensado, en estar en peligro. No tienes que pensarlo. Ese es mi trabajo. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto fue a la vez reconfortante y posesivo. Tu trabajo es dejarme cuidarte, confiar en que te mantendré a salvo, aceptar que tu vida ha cambiado y que luchar contra ello solo te hará miserable. ¿Y si no puedo aceptarlo? ¿Si decido que esto fue un error? Algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces tenemos un problema, porque lo digo en serio, Araceli. Ahora eres mía. No devuelvo lo que me pertenece. Las palabras debieron haberme enfurecido, debieron haberme hecho huir de la habitación. Pero había algo en su tono, en la feroz protección que subyacía a la posesividad, que me hizo permanecer sentada. No soy una propiedad, dije en voz baja. No, no lo eres. Me llevó la mano a los labios de nuevo, besándome la palma con un beso que me recorrió todo el cuerpo. Eres mucho más valiosa que una propiedad. Eres mía de la manera que importa, de la manera que me hace querer destruir a cualquiera que te mire mal, de la manera que me hace reorganizar todo mi mundo para mantenerte a salvo y feliz. No te poseo, Picolina. Te reclamo. Hay una diferencia. La cena continuó con él haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, las cosas que había querido antes de que las circunstancias me quitaran mis elecciones. Escuchaba con una intensidad que me hacía sentir que cada palabra importaba, como si yo fuera la única persona en su universo en ese momento. Era embriagador y aterrador a partes iguales. Cuando la comida finalmente terminó, se puso de pie y me ofreció su mano. Camina conmigo. Nos movimos por la casa hasta una terraza privada que nunca antes había visto. El aire nocturno era fresco, trayendo el aroma a jazmín de los jardines de abajo. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un recordatorio del mundo más allá de estas paredes, el mundo que había dejado atrás. Dante se paró detrás de mí, sus manos se posaron en mi cintura, su pecho cálido contra mi espalda. ¿Qué estás pensando? Que mi vida era simple ayer, dura pero simple. Ahora todo es complicado. La vida que vale la pena vivir generalmente lo es. Sus labios rozaron mi sien. Pero ya no estás sola para navegarla. Me tienes a mí. Me di vuelta en sus brazos, mirándolo a la cara a la luz de la luna. ¿Por qué yo, Dante? ¿En serio? Tiene que haber algo más que querer a alguien que no te persiguió. Su expresión cambió, volviéndose casi vulnerable. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer como el de la tuya. La mía fue por cáncer de cerebro. Se la llevó rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Mi padre quedó destrozado por ello. La amó de una manera que lo hizo vulnerable, y esa vulnerabilidad casi le costó todo. Otras familias vieron su dolor como debilidad. Se movieron contra él. Intentaron tomar lo que era suyo mientras él estaba demasiado destrozado para defenderse. Le apreté la mano, sin hablar, solo escuchando. Sobrevivió, pero lo cambió. Lo volvió duro, frío. Cuando se volvió a casar fue estratégico. Sin amor, sin emoción, solo poder y alianza. Él me enseñó que el amor era una debilidad, que preocuparse por alguien te hacía débil. La mandíbula de Dante se tensó. Le creí durante años, construí muros a mi alrededor, me negué a que nadie importara. Y luego entraste en mi casa, intentando tan desesperadamente ser invisible, y destrozaste cada muro que tardé 20 años en construir. Dante, déjame terminar.
Su voz era áspera por la emoción. Sabía que me estaba enamorando de ti. Sabía que era peligroso, pero no pude evitarlo. Y cuando me di cuenta de que podrías irte una vez que tu madre estuviera estable, una vez que ya no necesitaras mi dinero, la idea de perderte me desesperó. Me hizo hacer algo imperdonable. Se volvió para mirarme, sus ojos intensos. Te dejé embarazada a propósito porque no pude soportar la idea de que te fueras. Sabía que estaba mal. Sabía que era manipulador, pero también sabía que no podría sobrevivir en un mundo donde no fueras mía. Así que me aseguré de que no pudieras irte. Y no me arrepiento de eso, Araceli. Lamento haberte lastimado. Lamento haberte quitado tu elección. Pero no me arrepiento de haberme asegurado de que te quedaras. Las lágrimas nublaron mi visión. Deberías arrepentirte. Deberías lamentarlo. Sé que un hombre mejor lo haría. Su mano se movió hacia mi estómago, posándose sobre la pequeña protuberancia. Pero no soy un hombre mejor. Soy un egoísta que vio algo hermoso y lo reclamó antes de que alguien más pudiera. Y ahora estamos aquí, con un hijo creciendo dentro de ti, uniéndonos para siempre. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el aleteo de movimiento bajo nuestras palmas. Nuestro bebé, el hijo que habíamos creado, querido o no. Debería odiarte, susurré, pero no lo haces. No fue una pregunta. No, no lo hago. La admisión se sintió como derrota y liberación a la vez. Estoy enojada, estoy dolida, pero no te odio. Creo que podría amarte, lo que me hace tan retorcida como tú. Su brusca inhalación me dijo que no se lo esperaba. Dilo de nuevo. Te amo. Las palabras salieron más fácilmente la segunda vez. Te amo aunque seas controlador y posesivo y me hayas manipulado de la peor manera posible. Te amo aunque seas un criminal que hace cosas terribles. Te amo porque me ves de verdad, y nunca me has pedido que sea otra cosa más que exactamente quien soy. Me besó entonces, profunda y posesivamente, y de alguna manera suave a la vez. Cuando se apartó, tenía lágrimas en los ojos. Te amo más de lo que he amado cualquier cosa en mi vida, dijo con voz ronca. Más que el poder, más que el legado familiar, más que mi propia supervivencia. Tú y nuestro hijo, ahora lo son todo, y destruiré a cualquiera que intente quitármelos. Lo sé, y lo hice. Ahora lo entendía de maneras que antes no. Entendía que su amor era posesivo porque había perdido a todos los que alguna vez le importaron, que su necesidad de controlar provenía de un profundo terror a ser vulnerable, que su manipulación era incorrecta, pero nacía de la desesperación más que de la crueldad. No excusaba lo que había hecho, pero me ayudaban a entenderlo. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja. Lo que sea. No más manipulación, no más quitarme mis elecciones. Si vamos a hacer esto, criar un hijo juntos, construir una vida, necesito saber que serás honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea fea. Se quedó en silencio por un largo momento. Puedo prometer que lo intentaré, pero no puedo prometer que no seré sobreprotector. No puedo prometer que no tomaré decisiones que creo que son mejores para ti y para nuestro hijo sin consultarte primero. Es quien soy, Araceli. El control es como mantengo a salvo a las personas que amo. Entonces prometo que te lo haré saber cuando vayas demasiado lejos, que contraatacaré cuando sea necesario, que te recordaré que soy tu compañera, no tu posesión. Lo miré fijamente porque así soy yo, alguien que no se rinde, incluso cuando da miedo. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Vamos a pelearnos constantemente. Probablemente. Va a ser complicado y desordenado. Casi con seguridad, pero va a ser real. Me acercó su mano protectora sobre nuestro hijo. Sin juegos, sin fingir, solo nosotros resolviéndolo juntos. Juntos. Estuve de acuerdo. Los meses siguientes fueron, de hecho, complicados y desordenados. Luchamos por todo. Su sobreprotección, mi terca independencia, cómo prepararnos para el bebé, qué tipo de vida queríamos para nuestro hijo. Pero también reímos juntos, planeamos juntos.
Nos enamoramos más profundamente en los espacios entre las discusiones. La salud de mamá continuó mejorando. En mi sexto mes de embarazo, estaba en remisión, lo suficientemente fuerte como para visitar la hacienda y conocer al hombre que le había salvado la vida. Le bastó una mirada a Dante, vio la forma en que me tocaba, la gentileza posesiva en sus dos ojos, y entendió de inmediato cuál había sido nuestro acuerdo. «Hiciste esto por mí», dijo en voz baja cuando estuvimos a solas. «Te entregaste a él para salvarme». «Ahora es más complicado que eso», admití. «Lo amo, mamá. Incluso sabiendo lo que es, lo que ha hecho, lo amo». Ella tomó mi mano, sus ojos tristes pero comprensivos. «El amor no siempre es puro y simple, mi amor. A veces es desordenado y complicado y viene de los lugares más inesperados. La pregunta no es si este es el amor correcto o el amor equivocado. La pregunta es si te hace feliz». Lo hace. Me di cuenta de extrañas y retorcidas maneras. Me hace increíblemente feliz. Entonces eso es todo lo que importa. Rompí aguas un martes por la tarde mientras Dante estaba en una reunión con sus subalternos. Había estado leyendo en la cama cuando llegó la primera contracción, aguda e inconfundible. Sofía llamó a Dante de inmediato, y en cuestión de minutos, la casa estalló en un caos organizado. Dante irrumpió en el dormitorio, con el rostro pálido. «¿Es hora? ¿Estás bien? Vuelvo a llamar al médico. Necesitamos...» «Dante», le agarré la mano, apretando fuerte. «Respira, tenemos tiempo. Solo quédate conmigo». Lo hizo. Durante 14 horas de parto, nunca se apartó de mi lado. Me tomó la mano cuando las contracciones se volvieron insoportables. Me susurró aliento en italiano cuando estaba demasiado agotada para pujar. Lloró cuando nuestra hija finalmente llegó al mundo, pequeñita y perfecta, y gritando de indignación. «Es hermosa», respiró, observando cómo las enfermeras la limpiaban. «Es perfecta, Araceli. Es nuestra». Terminé su frase. «Es nuestra». La pusieron en mis brazos momentos después, y me enamoré por completo. Tenía el cabello oscuro de Dante y mi nariz, y cuando abrió los ojos eran del mismo tono de whisky que acechaba mis sueños. «Isabela», dijo Dante suavemente, su dedo acariciando su pequeña mejilla. «Se llama Isabela María, en honor a nuestras madres». Lo miré, sorprendida. «¿Quieres ponerle el nombre de mi madre? Ella te salvó la vida al traerte a este mundo. Es justo que la honremos». Su expresión era tierna, de una manera que pocas veces había visto. «Además, la familia lo es todo, y tu madre ahora es familia. Isabela María Valentino, nuestra hija». La prueba física del amor complicado, desordenado y absolutamente real entre un jefe de la mafia y la empleada doméstica que le había robado el corazón. Las semanas posteriores a su nacimiento fueron agotadoras y perfectas. Dante era sorprendentemente práctico para alguien que había crecido en su mundo. Cambiaba pañales, se levantaba a las 3 de la mañana para las tomas, acunaba a Isabella hasta que se dormía mientras le cantaba nanas italianas que le había cantado su madre. Era tierno con ella de maneras en que nunca lo había sido con nada más en su vida. Y era aún más posesivo con ambos. La seguridad se duplicó. No me permitían salir de la propiedad sin un equipo completo de guardias. Cualquiera que quisiera ver a Isabella tenía que pasar por múltiples niveles de aprobación. Era asfixiante, abrumador y exactamente lo que esperaba. Pero también era amor, retorcido, controlador. Amor absolutamente consumidor. Una noche, cuando Isabella tenía 6 semanas y finalmente dormía toda la noche, encontré a Dante de pie junto a su cuna, mirándola dormir. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando la suavidad que había allí, la vulnerabilidad que solo mostraba en momentos como este. «¿En qué piensas?», le pregunté suavemente desde la puerta. No se volteó, solo siguió observando a nuestra hija, que prendería fuego al mundo entero para mantenerla a salvo. Que cualquiera que intente hacerle daño aprenderá exactamente lo que sucede cuando se amenaza a algo que le pertenece a Dante Valentino. «No es una propiedad, Dante. Ni yo tampoco. No».
Finalmente me miró, y el amor en sus ojos me dejó sin aliento. No eres una propiedad, eres mi corazón, mi alma, mi razón de ser. Eres la mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser una debilidad, que proteger a las personas que te importan puede hacerte más fuerte en lugar de vulnerable. Se acercó a mí, me tomó en sus brazos. Te dejé embarazada a propósito porque tenía miedo de perderte. Y lo volvería a hacer, Araceli. Haría cualquier cosa para asegurarme de que tú e Isabela se queden a mi lado para siempre. Lo sé. Debí haberme enojado. Debí haber odiado su continua falta de remordimiento. Pero ahora lo entendía de maneras que antes no. Y te pelearé en cada paso del camino, al mismo tiempo que me quedo exactamente donde estoy. Porque por retorcido que sea esto, por complicado, sucio y equivocado que sea, es nuestro. Esta vida, este amor, esta familia que hemos construido desde la desesperación y la obsesión y algo que de alguna manera se volvió real. Eres mía, murmuró rozando mi cabello. Y tú eres mío, respondí. Para siempre. Para siempre, asintió. 2 años después, Isabela dio sus primeros pasos en los jardines mientras Dante y yo la observábamos, ambos ansiosos y orgullosos a partes iguales. Mamá también estaba allí, sana y vibrante, riéndose mientras Isabela tropezaba y se levantaba con una determinación que me recordaba a su padre. Tiene tu terquedad, observó Dante, y tu arrogancia, repliqué. Sonrió, acercándome. Será imparable. Miré la vida que había construido, esta extraña, complicada e inconvencional vida que había comenzado con desesperación y manipulación, pero que de alguna manera se había transformado en algo que se sentía como un hogar. La hacienda que antes se sentía como una prisión, ahora se sentía como un santuario. El hombre que me había encerrado se había convertido en mi compañero. El futuro que pensé que me habían robado había florecido en algo que nunca podría haber imaginado. ¿Era perfecto? No. Seguíamos peleando constantemente por su naturaleza controladora y mi terca independencia. Hubo momentos en que miraba cómo comenzó todo esto y sentía el eco de esa traición inicial. A veces. Pero mientras veía a Dante tomar a Isabela en sus brazos, veía el amor y la alegría puros en su rostro. Sentía el calor de la familia que nos rodeaba. Sabía que no lo cambiaría, ni la manipulación que nos unió, ni el embarazo que me atrapó, ni siquiera el miedo y la ira que había sentido en esos primeros meses, porque todo eso había llevado a esto, a la risa de Isabela resonando por los jardines, a la remisión y felicidad de mamá, a un amor que era complicado, desordenado y absolutamente real. Dante me había dicho una vez que me había embarazado a propósito, que yo era suya para siempre. En ese momento se había sentido como una maldición, una trampa de la que nunca escaparía. Ahora, con su brazo alrededor de mi cintura y nuestra hija en sus brazos y toda nuestra complicada y hermosa vida extendiéndose ante nosotros, se sentía como el más retorcido tipo de bendición. Yo era suya, él era mío.